Muy buenos días y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar dentro de la recaudación tributaria el procedimiento de apremio. Este procedimiento se encuentra regulado en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, que es la Ley General Tributaria. Y además se regula también en el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Lo primero que tenemos que saber de este procedimiento es que es un procedimiento exclusivamente administrativo. La competencia para conocer de este procedimiento y resolver todas sus incidencias corresponde exclusivamente a la Administración tributaria. El procedimiento de apremio no suspende la iniciación o la tramitación de un procedimiento judicial, ni otro procedimiento de ejecución, ni tampoco se acumulará a ello. En el caso de que haya concurrencia de procedimientos, la preferencia para la ejecución de los bienes trabados en el procedimiento vendrá determinada por las siguientes reglas. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo, siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. Para ambos casos se estará a la fecha de la diligencia de embargo del bien o derecho. Una vez iniciado el procedimiento, solo se suspenderá en los casos establecidos en las disposiciones que regulan los recursos y las reclamaciones económicas administrativas, y en los restantes supuestos previstos en la normativa tributaria, teniendo en cuenta lo siguiente. Si se interpone tercería de dominio, se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se haya adoptado las medidas de aseguramiento que proceda. Si la tercería fuera de mejor derecho, proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito hasta la resolución de tercería. Hay que tener en cuenta que tercería de dominio es cuando un tercero pretende el levantamiento de embargo por entender que le pertenece el dominio o la titularidad de los bienes o derechos embargados, o cuando considera que tiene derecho a ser reintegrado de sus créditos con preferencia a la hacienda pública. Además, hay que tener en cuenta que cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida, o que ha prescrito el derecho a exigir el pago, el procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática. El procedimiento se iniciará mediante providencia, que es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado al pago. Esta providencia debe contener el nombre, apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación fiscal y domicilio del obligado al pago, concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde. Indicación expresa de que la deuda no ha sido satisfecha de haber finalizado el correspondiente plazo de ingreso en periodo voluntario y del comienzo del devengo de los intereses de demora. Liquidación del recargo del periodo ejecutivo. Requerimiento expreso para que efectúe el pago de la deuda. Advertencia de que en caso de no efectuar el ingreso del importe total de la deuda pendiente en dicho plazo, se procederá al embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías existentes. Y la fecha de emisión de la providencia de apremio. En la notificación de la providencia se hará constar al menos los siguientes extremos: lugar de ingreso de la deuda y del recargo,
Repercusión de costas del procedimiento. Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. Indicación expresa de que la suspensión del procedimiento se producirá en los casos y condiciones previstas en la ley. Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición. Contra esta providencia solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación, falta de notificación de la liquidación, anulación de la liquidación y error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro de los plazos establecidos, se procederá al embargo de sus bienes y así se advertirá en la providencia de apremio, ya que esta providencia de apremio es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. Cuando se procede al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, hay que tener en cuenta el principio de proporcionalidad y la cuantía de dicho embargo debe cubrir el importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hayan devengado o que se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo, así como las costas del procedimiento de apremio. En principio, el orden de los bienes que se deben embargar tendrán en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. Si esto no fuera posible, los bienes se embargarán por el siguiente orden: dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito. Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. Sueldos, salarios y pensiones. Bienes inmuebles. Intereses, rentas y frutos de toda especie. Establecimientos mercantiles o industriales. Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades. Bienes muebles y semovientes. Y créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. Hay que tener en cuenta lo siguiente: que se embargarán sucesivamente los bienes o derechos hasta que se presuma cubierta la deuda. Que se embargarán en último lugar aquellos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. Que se pueda alterar el orden del embargo. Que no se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes, ni aquellos cuando se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podrá obtenerse en su enajenación. Si los bienes embargados se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado, se podrían personar en dichos locales para que le entreguen los bienes. Si hay negativa, se procederá al precintado o a la adopción de medidas para impedir el levantamiento de los bienes. Cada actuación de embargo se documentará en diligencia que se notificará a la persona que se le ha efectuado el embargo. Contra la diligencia de embargo solo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago, falta de notificación de la providencia de apremio, incumplimiento de las normas reguladoras del embargo y suspensión del procedimiento de recaudación. Los bienes embargados se depositarán en los siguientes lugares. Si ya se encuentran en entidades de crédito, seguirán depositadas en aquellas. En recintos o locales de la propia administración o de otros entes públicos, en recintos locales de empresas dedicadas habitualmente al depósito, en recintos o locales de personas o entidades distintas del obligado al pago que ofrezcan garantías de seguridad y solvencia,
y en recintos o locales del obligado al pago cuando así se considera oportuno o cuando se trata de bienes de difícil transporte o movilidad. La enajenación de los bienes embargados se realizará mediante subasta, concurso o adjudicación directa. El procedimiento para dicha enajenación será el siguiente. Los órganos de recaudación competentes valorarán los bienes embargados a precio de mercado. Dicha valoración será notificada al obligado al pago y en caso de que no esté de acuerdo con ello, podrá presentar su valoración en el plazo de 15 días contado a partir del día siguiente al de la notificación. Cuando las partes no lleguen a un acuerdo, el órgano de recaudación solicitará una nueva valoración por perito adecuado y lo hará en un plazo no superior a 15 días. Dicha valoración deberá estar comprendida entre los límites de la efectuada anteriormente y esta será la que definitivamente se aplique. El procedimiento de apremio termina con el pago de la deuda, con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, una vez declarados fallidos todos los obligados al pago, y con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. En los casos en que se haya declarado incobrable el crédito, el procedimiento de apremio se reanudará dentro del plazo de prescripción cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. Hasta aquí todo lo relacionado con el procedimiento de apremio. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así me ayudarás a poder continuar subiendo vídeos a este canal. Gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la cámara, y os espero en el próximo vídeo.